Listo. Entonces vamos a mirar lo que es la introducción al análisis financiero. Entonces ya después de haber visto los estados financieros, recordemos que los dos estados financieros más importantes son el balance general, este también se llama estado de la situación financiera, que básicamente tiene lo que es el activo, el pasivo y el patrimonio, que ya lo hemos visto. Y el otro que es el estado de resultado integral, o también conocido como el estado de pérdidas y ganancias, o simplemente como estado de resultado, que tiene el tema del ingreso, que tiene el tema del costo de ventas y los gastos. Listo, que esto es positivo para la empresa, esto es negativo para la empresa y esto es... Bueno, no nos metamos con signos porque los confundo más. Ahí está, listo. Hay otros dos estados financieros que es el de cambios en el patrimonio, que pues tiene información pero no es tan relevante. Igual este es el detalle de este, ¿no? Entonces no es tan importante y sí los puedo enredar con eso. Y el otro es el de flujo de efectivo, que este lo vamos a ver más adelante cuando analicemos financieramente otros rubros. Listo, entonces este análisis financiero, ponémoslo acá de título, análisis financiero. Tranquilos que estos apuntes se los puedo pasar para que los tengan. Entonces lo importante ahorita es que me pongan cuidado. Estos análisis financieros básicamente nos sirven para tomar decisiones y hacer análisis frente a la información en temas de pasado, presente y futuro. Entonces, ¿cómo se ve eso? Eso es como la primera herramienta del análisis financiero. Por ejemplo, aquí en los estados financieros podemos analizar. Aquí ya tenemos, suponiendo que el presente es 2020, pues podríamos tener también 2021, pero supongamos que es 2020 la información del presente. Miren que aquí podemos ver que los activos aumentaron. Entonces eso es algo, aquí ya estamos validando con el pasado y vemos que en el presente aumentaron esos activos en 300.000 millones de pesos, más o menos, 200 y pico. ¿Vale? Entonces aquí también podemos ver que las cuentas por cobrar aumentaron, miren, pasaron de 1.130.000.000 a 1.250.000.000, entonces pasaron las cuentas por cobrar. Ah, mentiras, es la inversión en subsidiarias. Tenemos las cuentas por cobrar, son estas. Igual también aumentaron, como en 200 millones de pesos. Entonces, ¿qué podríamos hacer como política? Cobrar estas cuentas de cobro más exhaustivamente para poderlas disminuir de 32.000 a, no sé, a 30.000 o a 20.000, ¿sí? Entonces, la idea es que con información del pasado, con información del presente, podamos proyectar el futuro. Entonces, podríamos decir que con esta info, saber qué queremos hacer para el 2021. Supongamos que estamos ¿en qué? A comienzos del año. Listo. Acá, entonces tenemos el estado de resultado integral y también podríamos hacer lo mismo, viendo que las ventas en 2019 fueron de 1.033.000.000, que en 2020 casi es de 2 billones, podríamos ponernos de meta en el 2021 que fuese de 2.500.000.000, por así decirlo, ¿sí? Entonces miren cómo a través del análisis financiero podemos tomar decisiones teniendo en cuenta el futuro, el presente y el pasado. Listo. La otra cosa son los tipos de inversionistas, de usuarios, perdón, tipos de usuarios de la información. Listo, entonces acá
tenemos un usuario que son los inversionistas. Entonces tenemos acá los inversionistas, sería un tipo de usuario. Otro usuario que tenemos es los gerentes, digamos que es este de acá, los gerentes. Y otro inversionista, otro usuario son los acreedores. Los acreedores, entonces pongamos aquí esto de acá, copiar imagen. Entonces, ¿cuáles son los acreedores? Entonces, los inversionistas son los que ponen el billete, o sea, los dueños de la empresa. Los gerentes son los que administran la empresa y los acreedores son aquellos que proveen, puede ser materiales, puede ser insumos, ¿sí? Son los que le venden, me voy a hablar aquí, venden a la empresa. Ellos son los acreedores. Y por último, tenemos al gobierno, que podemos llamarlo DIAN. Pongamos este acá, copiar imagen. ¿Sí? Ellos son como los usuarios de la información. Aquí tenemos al gobierno. Listo. Ahí tenemos a los usuarios de la información. Todos ellos nos van a requerir esta información o requieren de esta información, bien sea para tomar decisiones o para fiscalizar el tema del gobierno. Por ejemplo, aquí los acreedores, los que les prestan plata a la empresa o los que les venden cosas, podrían mirar el tema del activo a ver si les van a pagar, porque recuerden que todas estas deudas tiene la empresa con los acreedores. Entonces ahí están los tipos de usuarios. Listo. ¿Qué tenemos entonces más? Hay que mirar también la tendencia de los beneficios. ¿Eso qué quiere decir? Aquí les estoy dando como el paso a paso, chicos, del taller que ustedes van a hacer ahorita. Entonces, para que entiendan un poco la relación. La tendencia de los beneficios básicamente es cómo es el comportamiento de las utilidades. Entonces tenemos que las utilidades pueden ser en crecimiento, pueden ser estables o pueden ser en declive. Ya lo vamos a ver. Entonces pongamos aquí crecimiento, copiar imagen. Tenemos aquí crecimiento estable, copiar imagen, y en declive. Pongamos esto. O pongamos esta que está más dramática. Copiar imagen. Entonces ahí está. En declive, estable y en crecimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que la empresa puede tener, nos estamos refiriendo solamente al resultado. Recuerden que el resultado es en sí cuánto nos queda, cuánto le queda a la empresa. Entonces miren que de 2019 pasó de 252.000 millones a 307.000. O sea, estamos aquí. Estamos en esta zona de crecimiento para el grupo familia. Ahora miremos acá. Ecopetrol, estados financieros de Ecopetrol 2020. Y analicemos el tema de los resultados. A ver cómo les fue. Utilidad neta del periodo. Entonces miren que también 2018
fueron 12, 14 y aquí bajó, miren, ¿ven? Vamos aquí el zoom. Pasó de 12, subió a 14 y bajó a 2.842.000 en 2020. ¿Mm? Por el tema de la pandemia, Ecopetrol sí le afectó el tema porque el petróleo se bajó de valor. Aquí entonces ponemos a Ecopetrol, ¿sí? 2020. ¿Listo? Y estabilidad es cuando pues la empresa mantiene una utilidad. Pues eso es raro porque pues normalmente o sube o baja, así sea poquito. Listo, entonces ese es el análisis que tenemos que hacer desde el análisis financiero, mirar si los beneficios fueron creciendo, estuvieron estables o estuvieron en declive. ¿Qué otra cosa nos sirve? ¿Para qué nos sirven los análisis financieros? Nos sirven para hacer comparación con la empresa y con competidores, ¿sí? O con otros sectores. Entonces, por ejemplo, aquí que tenemos a Familia y a Ecopetrol, comparémoslos. ¿Mm? Entonces, para eso nos sirve también el análisis financiero. Entonces, aquí yo tengo que Familia, miremos a ver qué empresa es más rentable. Aunque pues sería bueno comparar entre el mismo sector, ¿no? Porque estamos comparando aquí manzanas con peras, pero bueno. Entonces aquí tenemos que Familia tuvo en 2020 307.505 millones de pesos. Miremos Ecopetrol. Esto es en millones de pesos. Esto es 2.842.000.000. Entonces, pues obviamente Ecopetrol es mucho más rentable, pero pues tocaría analizarlo a nivel de activos y pasivos cuánto tiene Ecopetrol. Obviamente hay que tener en cuenta que Ecopetrol hay una gran parte que es del Estado, entonces es una empresa mucho más robusta. Entonces, este es el tema. Pero miren que ya podríamos comparar ciertos temas entre Ecopetrol y Familia. Entonces, sí, esta herramienta también nos sirve para empezar a comparar. Y también podemos comparar entre diferentes años. Por ejemplo, Ecopetrol, lo que estábamos haciendo ahorita. Comparamos 2018 con 2019 con 2020. Ahí está. Listo. Entonces nos sirve también para comparar. También nos sirve para hacer tema de analizar la estructura de capital. ¿Sí? Eso es una herramienta también muy buena del análisis financiero. Hagamos la estructura de capital rápidamente de Ecopetrol. Ecopetrol tiene 139.417.119. Esto es millones de pesos. Este es el activo. Esto es 2020. Miremos cuánto tiene de pasivo. 83 billones. Esto es un pasivo. Y el patrimonio, que es la diferencia. Listo. Entonces, miremos cómo es la estructura de capital, que en algún momento lo veíamos previamente. La estructura de capital es cuánto la empresa se financia, cuánto financia la empresa su activo con pasivo y patrimonio. Entonces, básicamente escoger, y es este dividido este, mentiras, este dividido este, nos da que la empresa se financia con pasivo en un 60% y con patrimonio, es decir, con recursos propios, en un 40%. Entonces aquí la estructura de capital es 60% pasivo, 40% patrimonio. Comparémosla, esto es la de Ecopetrol. Comparémosla con Familia. Familia 2020 es, miremos, hagamos el mismo análisis. Entonces tenemos que es 2 millones de activo, 2 billones, perdón, comparado con Ecopetrol, Familia súper pequeñita.
y patrimonio en la diferencia. Entonces tenemos que familia, a diferencia de Ecopetrol, es una empresa que tiene mucho más, está mucho más pensando en financiarse con tema patrimonial que con pasivo. Si analizamos, pues Ecopetrol es una empresa más endeudada que familia. ¿Sí? Familia solamente se endeudó en el 24% y con recursos propios de inversionistas se financia en un 75%. Eso es lo que es básicamente la estructura de capital, que más adelante lo vamos a analizar más a profundidad. Listo, entonces 6. ¿Cuáles son las áreas que áreas del análisis financiero? Entonces tenemos que es la primera pues es aquí no está listo. Es la estructura de capital, ese análisis que ya hicimos ahí escuetamente. El otro tema es la liquidez al corto plazo. ¿Eso qué quiere decir? Es saber la empresa qué tanto recurso, qué tanta disponibilidad tiene en el corto plazo. Eso cómo lo podemos ver. Digamos aquí en familia. Sabemos que la empresa cuenta con unos activos corrientes, que ustedes ya saben que son los activos que tiene disponible la empresa para disponer en menos de un año. Entonces, esto es, pongámoslo acá, esto es lo que tiene familia. Esto es 2020, estos son activos corrientes, ¿sí? Activos corrientes y miremos y lo contrastamos con los pasivos corrientes. Los pasivos corrientes son 480, 374. ¿Eso qué quiere decir? Que familia, aquí tenemos como el patrimonio corriente, por así llamarlo, es de 178 mil millones de pesos. Entonces, aquí demostramos que familia puede cumplir con sus pasivos del corto plazo, ¿sí? Porque tiene unos activos de corto plazo buenos. Entonces, hagan de cuenta que aquí yo tengo, este es el dinero, por así decirlo, para simplificarlo, es el dinero con el que cuenta la empresa. Y estas son las deudas que tiene que pagar ya, por así decirlo. ¿Sí? Entonces realmente familia cuenta con el dinero para pagar esas deudas ya o ya. ¿Listo? Entonces ese es el tema de liquidez en el corto plazo. También lo que mira pongámoslo así, el análisis financiero es los flujos de fondos. Entonces aquí no solamente aquí revisa el tema de esta liquidez en el corto plazo y en el largo plazo. Eso es lo que mira ahí. También mira el tema de los resultados económicos, que ahí mira lo que estábamos viendo acá, de cómo le fue a la empresa en temas de utilidad. Entonces, analiza la utilidad o pérdida de la empresa. ¿Y qué más? Y otra es el tema de la rentabilidad o rendimiento, que es contrastar la utilidad o pérdida versus la liquidez. O sea, es cuánto tiene la empresa de ganancia versus con el dinero que genera la empresa. Esas son como las áreas del análisis financiero. Hagámoslo aquí como más cortico. Quitemos esto. Ahí, para que nos quede como los títulos del área del análisis financiero. Listo. Y por último, para que ya concluir, es el tema de las técnicas que utiliza el análisis financiero. Entonces, como ustedes ya se han podido dar cuenta, una de las técnicas más robustas y más importantes de esta ciencia
son los porcentajes, son las razones, los ratios y los porcentajes de estructura, como vimos acá, ¿sí? Estos porcentajes son utilizados mucho en los análisis. Entonces, esta es como una técnica. La otra técnica es el benchmarking, o esto es analizar la empresa versus la competencia. Entonces más adelante vamos a analizar familia, podemos analizarlos con Nutresa. Estoy mirando a ver si podemos, es que estaba buscando los estados financieros de papeles nacionales y no lo encuentro. Tocaría mirar en la herramienta que ustedes me enseñaron a ver si ahí encontramos los estados financieros de papeles nacionales, porque públicamente no los encontré. Listo, entonces eso es otra técnica. La otra cosa son las series de tiempo, es decir, analizando cómo sería la perspectiva de las empresas en el futuro, ya teniendo en cuenta fórmulas como valor actual, valor presente neto, ¿sí? Entre otras que tienen en cuenta el tiempo. Entonces aquí pongámosle asterisco, este es un punto asterisco, y este es otro punto, series de tiempo. Y el otro tema son análisis combinados. Entonces es utilizar el porcentaje incluido en el benchmarking, incluido en las series de tiempo. Eso es lo que es básicamente como la introducción a lo que es análisis financiero. Entonces, chicos, ¿qué tienen que hacer ustedes? Tienen que, ya les di como la primera línea de lo que es, con ejemplitos de estados financieros. Básicamente tienen que ver este video y van a hacer el resumen punto por punto de lo que les mencioné ahorita. Entonces, ¿qué relación tiene el análisis financiero con el pasado, presente y futuro? Eso lo vimos, ya lo expliqué. Complete la siguiente tabla con los tipos de usuarios que ya los expliqué y para qué necesitan la información. Complete el siguiente SmartR, esto es con las tendencias de los beneficios, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando de crecimiento, estabilidad y declive, ¿sí? Aquí entonces tenemos la evolución de los resultados se debe comparar con la misma empresa, con otras empresas. Ya miramos que sí, que es con la empresa y con otras empresas. Aquí tenemos esta relación de activo circulante y el pasivo circulante, que fue lo que hicimos ahorita que aquí lo borré, que estaba acá, que era el tema de comparar el activo corriente versus pasivo corriente, ¿sí? Comparamos esos dos. Entonces, ahí sabemos si la empresa puede pagar sus deudas a corto plazo o no. Entonces aquí vamos a hacer un análisis teniendo en cuenta esta noticia con justo y bueno, y ustedes van a decir si efectivamente esta empresa puede pagar sus deudas a corto plazo o no. Aquí vamos a hacer entonces la estructura de capital de familia, teniendo en cuenta pues este videito, aquí hay un video también relacionado con estructura de capital, para hacer pues básicamente lo que ya hicimos acá. Es importante hacer como 2019 y hacer un análisis comparativo entre cómo cambia la estructura de capital de un año a otro de familia y en cuanto a esa estructura. Recordemos que esto es el activo, este es el pasivo y este es el patrimonio. Aquí faltaría meterle 2019 y hacer esa comparación. Y el punto 7 es el tema de las áreas del análisis financiero, que ya lo vimos. Entonces aquí están las áreas, si es este punto 6. Y según el video que se colocó al inicio, ¿cuáles son las técnicas? Y las técnicas son estas de acá. ¿Vale? Posteriormente, mirar cuáles son las fortalezas y debilidades y riesgo de ¿cuáles son las características de no, pero eso está como descontextualizado. No, este no.
Se lo vemos en el otro taller. Entonces es eso, chicos, ese es el tallercito para que por favor lo realicen, lo analicen, lo detallen. Si algunas personas ya lo hicieron, que fue, ese era un taller que habíamos hecho anteriormente, lo importante es que lo complementen, lo pongan más bonito y lo entiendan para hacer la socialización acostumbrada.